fotografía no es solo mirar, sino también pensar, cuestionar y transformar. Hablamos de Fleje, un proyecto de Margullo Books, liderado por Rafa Arocha, sobre fotografía documental de autor. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias. Yo no sé ni cómo presentarte porque yo ya doy por hecho que todo el mundo te conoce, obviamente, Lo en dudo. esta isla. Y en el archipiélago sí, porque eres un súper fotógrafo, Bueno. con un montón de premios internacionales, un montón de trabajos en la península, aquí. La verdad es que haces cosas súper interesantes y súper chulas, así que es que no puedo Gracias. presentarte. Solo cosas bonitas y buenas. De eso se trata. Nada, venimos a hablar de Fleje, que es uno de los proyectos seleccionados del concurso de proyectos culturales del CCA, como el podcast este. Estamos aquí Muy entre bien, compis. estamos entre compis, sí, sí. Sí, y un poco para que nos cuentes qué es Fleje y cómo surge este proyecto. Pues surge desde, yo creo que una necesidad que tiene la comunidad fotográfica que existe en las islas de alguna manera. Yo volví a Canarias después de haber estado viviendo fuera durante muchos años y empecé con una serie de talleres que empecé a hacer durante los dos primeros años en los que me volví en diferentes islas. Y pronto me di cuenta que, primero, que hay una inquietud muy grande por la fotografía de autor, que yo antes no viví. De hecho, fue uno de los motivos por los cuales no decidí irme de la isla. Pero sí que había, que hay gente que tiene un talento enorme y que está trabajando cada vez más en serio y bueno, la idea era que un taller se quedaba un poco corto, ¿no? Que es bueno, un empuje muy grande, pero que se necesitaba ese acompañamiento más a largo plazo, ¿no? En un curso. Y de hecho, los primeros que lo proponen son los propios alumnos de un taller que di en Fuerteventura, en el Centro de Arte de Juan Ismael. Y esa misma comunidad fotográfica de Fuerteventura fue la que demandó un curso. Luego yo ya propuse de Fleje, se hizo el año pasado en el Centro de Arte de Juan Ismael. Y bueno, y ahora se viene para acá. Y la verdad es que estoy muy contento de hacerlo aquí, ¿no? También en mi isla, me hacía mucha ilusión. Y básicamente lo que es un curso de acompañamiento para el desarrollo de proyectos autorales de fotografía. La idea es darnos tiempo, que es lo que muchas veces nos falta, y a través de las voces de diferentes personas que tienen unos perfiles muy concretos, ¿no? Como Lourdes Pasolí, que nos va a acompañar, es una fotógrafa de reconocido prestigio y con un concepto de la fotografía de autor muy importante, que creo que es muy revelador y muy inspirador. Y luego también Natasha Cristia, que vendrá a final bueno, más o menos a partir de septiembre, que es una comisaria griega que vive en Barcelona, y que nos va a aportar también una visión mucho más enriquecedora en torno a la fotografía, el cine, la edición. Y luego, en esta edición en concreto, tenemos algunas diferencias con la propuesta que se hizo en Fuerteventura. Y para eso también contamos en este año con otros dos personas que nos van a acompañar, dos personas a las que admiro y quiero un montón. Una de ellas es John Bengochea y otra... Sí, conocemos. Sí, ¿Cómo John le sí vamos a que es conocer? totalmente reconocido. Porque vamos también este año a trabajar un poco con la imagen en movimiento y para eso va a estar John ahí echándonos un Qué cable. bien. Porque queremos generar unos proyectos que vayan un poquito más allá de lo solo fotográfico. Y luego Lola Barrena, que es comisaria de Tenerife y profesora en la Universidad de La Laguna, que también nos va a acompañar para esa parte que también muchas veces los fotógrafos adolecemos o necesitamos, que es esa parte de llevar nuestras ideas al papel. Lola va a venir a acompañarnos a darnos una clase de cómo cómo se presenta un dossier, cómo se trabaja la parte teórica de un proyecto. Y bueno, creo que de esas primeras experiencias que tuvimos en Fuerteventura hemos reforzado los Claro, contenidos. sí, mejora un poco, ¿no? Ves ahí equipazo, ¿no? Sí, Para... equipazo, estoy súper contento. Sí, como wow, Sí, qué pasada. hay una cosa que yo siempre aprendí de muy pequeño, que es que siempre hay que rodearse de gente más válida que tú. Exacto, y, sí. y yo es lo que intento hacer. No, y para seguir aprendiendo y demás. Entiendo que las personas que participan en este proyecto tienen que tener nociones mínimas o básicas de fotografía, que Sí, no... Hay unos no, requisitos o... hay
estos días que estamos con la convocatoria y hemos estado ahí haciendo las primeras selecciones, ¿no? Para conformar el grupo, la gente me pregunta, no, pero hay que ser fotógrafo profesional. Yo siempre he odiado ese término de fotógrafo profesional, no sé lo que es. La verdad, es como al que te pagan por... No, lo que buscamos son gente que esté realmente con una necesidad íntima muy grande por contar una historia. Sí, Evidentemente, tener unos conocimientos básicos de fotografía es importante porque no se dan conocimientos técnicos en este curso. Claro, eso es importante decirlo porque a veces igual la gente piensa, no, tengo una cámara, pero no tengo ni idea de... No se van a dar clases de cómo se usa una cámara. Exacto. O cómo se usa Photoshop. No va por ahí. Mucho más ahí por encima. Sí, damos por hecho que eso se conoce medianamente. Y no pasa nada porque tampoco se sepa mucho. De hecho, una de las dinámicas que intentamos también promover en Fleje es que se cree un grupo de trabajo colectivo. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en Fuerteventura fue así. Hay gente que tenía mucho más conocimiento en algunas cosas y otras en otras, y esos conocimientos se compartían. Y hay gente que ayudaba en cosas muy concretas a otros compañeros. Y otras compañeras ayudaban con lo que otras personas adolecían. Entonces, el grupo de trabajo es súper importante porque se van a suplir esas carencias que podemos tener todos en algún momento dado. Pero la invitación se extiende a cualquier persona que tenga la voluntad y la necesidad, sobre todo, de contar algo a través de imágenes. ¿Cómo se hace? Si tienes un recorrido muy grande o no, es totalmente secundario. Me preocupa más encontrar historias que sean, ¿no? que tengan potencialidad, que sean interesantes. Y que podamos acompañar durante el curso, porque luego hay ideas que tampoco a veces no podemos acompañar, y la idea es que cómo está pensado el curso también, es que nos demos tiempo para repensar esas ideas, volverlas a construir desde otro lugar y a veces incluso cambiarlas. Claro. Y cuéntame, ¿cómo está planteado el curso? O sea, que hay una convocatoria previa, que no sé si nos da tiempo de decir o no, que se supone que acaba el 18 de junio. Sí. ¿Y luego cómo lo tienes el cronograma en el tiempo? Para que la gente sepa un poco. Va a haber unas actividades también paralelas durante todo el año. El curso comienza en julio. Empieza de manera bastante intensiva. Vamos a intentar incluso hacer sesiones dobles en un principio, porque enseguida se llega el verano. El verano, ya sabemos lo que ocurre. Pero nos gustaría como que julio sea un mes bastante intenso. Ya en ese mes va a haber una primera actividad pública, que esa es otra de las características de Fleje, que también tiene una vocación también de que, ¿no? que la comunidad fotográfica se acerque, sea o no parte del curso, ¿no? Entonces va a haber una primera actividad en torno a los fotolibros, que son las sesiones de Photobook Club, que ya realizamos desde hace algún tiempo con varias compañeras y compañeros aquí en Las Palmas. Va a ser una sesión bastante especial, ya lo anuncio. Sí, va a ser se nos ha ocurrido una idea bastante divertida. Vale, estaremos atentos. Sí, y luego, ya pasado el verano, en septiembre, lo primero que tenemos es la inauguración de una exposición que se llama Habitar una isla, y es el resultado de los proyectos que se hicieron en Fuerteventura, ¿no? En la primera edición de Fleje. Una exposición de la que, la verdad, fue súper emocionante. El trabajo que hicieron todos los alumnos, alumnas y participantes del taller fue increíble. Y el resultado genera un contexto sobre la isla de Fuerteventura y sobre las Islas Canarias muy, muy potente. Entonces la vamos a inaugurar en septiembre, a mediados, y luego va a haber otras se me olvidaba. Ya en julio también habrá una cosa que hemos creado para esta edición, que no hicimos el año pasado, que son clases abiertas. Va a haber algunas sesiones del curso que van a ser abiertas al público. Es decir, que... Sí, que no está solo cerrado a las personas que se hayan apuntado. Va a haber 2 sesiones, y una de ellas va a ser la de John Bengochea y otra la de Lola Barrena. Ya me apunto. Por favor, apúntense. La idea es que esas 2 sesiones sean abiertas a cualquier persona que quieran venir. Pues eso, como decía, en septiembre se hará la inauguración de la exposición. Aquí en SSA, Aquí en SSA. Haremos varias visitas guiadas y demás. Intentaremos contar con la presencia de todos los artistas que participaron en la edición de Fleje en Fuerteventura. Y luego ya vendría la masterclass de Lourdes Basolí, que da una sesión abierta
también en este espacio y una sesión de trabajo con los participantes del curso. Lo mismo volverá a ocurrir con Natasha, ya para, si no recuerdo mal, en noviembre, que volverá a dar una masterclass pública abierta a todas las personas y hará una sesión de trabajo con los participantes del curso. Y puede que haya alguna actividad más, que estoy ahí como Hay muchas se me sorpresas ocurran aquí, muchas cosas, pero de hecho el problema es que me dejen hacer tantas cosas aquí en Ya, necesidad no, que yo luego espero uno se que... vuelve loco y empieza a pensar ideas y es como, vamos a Sí, reducir sí, porque no da pero bueno, tiempo. también hay algunas cosas que van a ser también dependientes de un poco de las necesidades que vayan surgiendo del curso. Y luego, ya para marzo, lo que vamos a hacer va a ser Marzo del 2026, Sí, o sea, sí. es julio, septiembre, noviembre y ya marzo del Sí, el curso 2026. como tal acabaría en finales de año, en diciembre, algo de enero posiblemente. Durante un mes vamos a estar trabajando en la producción de una pieza audiovisual de todos los participantes, con todos los proyectos ya finalizados, y luego se hará una presentación que creo que ya va a ser para o finales de febrero o marzo. En un evento, bueno, muy abierto al público, muy lúdico, va a haber mucha música y bueno, nada, que estarán todos invitados y espero que vengan porque va a ser también una manera de celebrar todo lo que ha ido Claro, ocurriendo entonces, ese durante el año. trabajo Sí, vuestro y de los alumnos, sí, que sí, sí, es fue... un currazo, sí, ¿eh? es un curro bastante intenso, de hecho la experiencia en Fuerteventura fue muy intensa a Porque todos duró los niveles. también así bastantes Duró meses. bastante tiempo, fue de marzo, y se inició antes en ese caso, en febrero se hizo la convocatoria, en marzo comenzamos y duró hasta diciembre, enero. Y la verdad es que la entrega fue muy grande, fue total y esa presentación final, que en ese caso se hizo en modo de exposición, fue increíble y la verdad es que fue bastante emocionante. La exposición tuvo una acogida enorme en la isla de Fuerteventura y nosotros estábamos Qué muy felices, la bonito. verdad. Sí, Qué bueno, sí. pues Los proyectos la verdad es que tenían un nivelazo y bueno, esperemos que han dejado el listón bastante alto, así que esperemos que a ver aquí la gente. se replique No y se repita. no les vamos a dar miedo, que seguro No, que la gente que se apunte sí, sí, lo va a sí, eso disfrutar espero. y va a aprender un montón. Mm. Darte las gracias, Rafa, por haber venido aquí a A ti, contarnos el un gusto. proyecto y bueno, te deseo muchísimo éxito y te veré porque y invito a toda la gente también Por para que favor, vaya. Estaremos ahí. pasaremos lista, así que... Eso, en las clases están abiertas y yo porque no tengo ni idea de usar una cámara, que si no me apuntaba. Eso es lo de menos, ¿no? Bueno, a ver, Pero me tú lo seguro que quieres pensaré. contar muchas cosas, yo lo sé. Pues nada, muchas gracias. Gracias a ti. Chao. En los años 90, un grupo de jóvenes valientes en Gran Canaria se lanzó a hacer cine con lo que tenían: cámaras prestadas, ideas salvajes y muchas ganas. En el CCA de Gran Canaria se presenta Cine a Pulmón, una muestra de cortometrajes que recupera aquel espíritu crudo, valiente y creativo. Hoy tenemos con nosotros a David Delgado, uno de los protagonistas de esa generación, para que nos explique un poco qué significó hacer cine de esa manera, ¿no? en esa época. Bienvenido, David, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenos días, Minche, mi compañía. Sí. Bueno, estás tú aquí invitado. Es verdad que vamos a hablar de la muestra que se llama Cine a Pulmón. Es una idea promovida por Agustín Furnari, ¿verdad? Ese día, pues, va a ser un día yo creo que muy especial, ¿no? Para una generación, porque se van a proyectar 4 cortometrajes, creo que son. 5. 5. 2 de Agustín Furnari, ¿verdad? Como Sí. Amo a mi mamá. Y la chica del café. Y la chica del café. También junto a ellos estará Gama, ¿no? De Mario Santana. Gama, de Mario Santana. Y Mátame, de Juan De Carlos Juan Carlos Falcón. Y La oportunidad. La oportunidad de David Delgado. Producida por Ramón Saldías, tu padre. Claro, yo voy a contar que a mí me hace mucha ilusión que esté David aquí porque ese cortometraje fue producido por mi padre, Ramón Saldías, y porque tengo un grato recuerdo de esto. De hecho, me pasaste la foto de cuando era pequeña, mi hermana y yo estuvimos ahí. Yo lo recuerdo de pequeña como algo muy especial, el rodaje. Recuerdo ese aire, ese rollo noir que había, ¿no? de lo que va la trama y demás. Y yo tengo mucho cariño, la verdad. Bueno, yo quiero que nos hables un poco
de cómo surge, bueno, tú que has estado con Agustín y eres parte de esto, ¿cómo surge esta iniciativa de recuperar esos cortometrajes de los años 90? Mira, la idea primera fue de Agustín porque él anda intentando recuperar el cortometraje suyo de La chica del café, que también se perdió, porque casi todos los cortos hechos en cine de esa época se han perdido los materiales, digamos, los negativos originales, ¿vale? Porque con el cambio de paradigma del fotoquímico al digital, los laboratorios cerraron. Exacto. No hicieron una buena gestión, la verdad. Para mí cometieron un error que casi debería estar penalizado. Sí, porque en este camino se perdió muchísimas cosas. Claro, porque se tenían que haber puesto en contacto con todos los realizadores o productores con los que tuvieran contacto, y con los que no tenían que haber entregado todo ese material a la Filmoteca Española. Exacto. O a las respectivas filmotecas. Exacto, sí, en algún sitio seguro que podía estar... Claro, si había materiales que sabían que venían de Canarias, oye, enviárselo a la Filmoteca Canaria. Los de Cataluña, lo mismo, a la catalana. Y así no se hubieran perdido los miles de negativos que se han perdido de autores independientes, que no estamos hablando de Saura. No, claro, sí, lo de los grandes eso no suele pasar, claro. Y puede pasar, porque luego falló en el sistema. Y uno de los perdidos fue el negativo de La chica del café de Agustín Fornari. Pero él tenía una copia de prueba que se había hecho en 16 milímetros en su momento de prueba, y la había depositado, ya ni se acordaba, en la Filmoteca Argentina, creo que me dijo, y un día le llamaron. ¿Sabes? Con los viajes suyos de aquí para allá le llamaron, oye, Agustín, que hay aquí algo tuyo, y él no sabía. Entonces, a partir de esa copia, la ha estado restaurando, arreglando algunas cosas que estaban sin sonido en esa copia, y entonces se le ocurrió la idea de hacer una proyección haciendo una llamada, digamos, a los actores y actrices y participantes, colaboradores de ese corto. Esa fue la idea del principio. También se ha dado cuenta que como han pasado 30 y pico años, casi 35 el corto suyo, pues hay gente que ya no vive aquí, claro, vive fuera, otros pasan ya de todo este asunto, otros han fallecido desgraciadamente, y algunos pocos creo que vendrán a la proyección, que ha logrado contactarle. Entonces me contactó, yo había colaborado con él en ese corto, en la dirección de fotografía, y aparte de como amigo de esa época y tal, ¿no? Y entonces me propuso proyectar algo mío. Pero claro, él decía de proyectar algo reciente y tal. Y yo, pero es que eso no tiene sentido, ya que... Claro, como aunar todos, ¿no? De la misma época. Claro, has rescatado el corto de los 90, principios de los primeros 5 años de los 90. ¿Por qué no hacemos lo mismo? Vamos a buscar cortos, yo te ofrezco el mío, y vamos a ver qué cortos se pueden poner para hacer algo que tenga que ver con esa década o esos primeros 5 años de los 90, ¿no? Un poco para situar o poner en valor esa época respecto al paradigma actual, ¿no? Claro. El digital, digamos. Poner en valor aquella época y al mismo tiempo, hombre, también poner en valor esta, porque viene no solo de aquella época, viene incluso de anterior, de los años 80 y 70. Ya. El cine independiente de Canarias, ¿no? No, es que increíble lo que decías tú de los materiales perdidos. Aquí hay una que lleva casi 2 años buscando copiar, de Juan Padrón. No lo encontramos por ningún lado. Claro, pues fíjate. Pasó lo de tenemos tal tráiler o no sé qué. Y eso, que esa producción fue de las últimas que se hicieron en Canarias, digamos, en cine. Algo pasó con el laboratorio también. Yo pensaba que estaba en la Filmoteca Vasca, no lo encuentran. Creemos que sí, está por ahí, pero no saben dónde porque no está bien etiquetado. Yo estuve buscando en el fondo de mi padre en Tenerife, no está. Y eso era mucho material, eran 40 y pico, 50 bobinas. Buah, es que tantas como me dice mi padre, eso tiene que estar, se ve, se tiene que ver. Claro, no estamos hablando de 3 bobinas, 4 bobinas, 8. O sea, en la oportunidad creo que se hicieron con 7 bobinas. Se revelaron 7 bobinas y copiar se revelaron 45. Sí, había un montón de metros de metraje. Sí. Luego, curioso que en todos estos cortometrajes, si te fijas, bueno, para que se pueda fijar, en el equipo estáis todos como que estáis un montón de equipo que va pasando, ¿no? Os vais ayudando y trabajando unos con otros, ¿no? Estás tú, está Fulgencio, está Juan Padrón, está Leo Quiroga y un montón de gente, ¿no? Que vais trabajando unos con otros. Que éramos también pocos, entonces, claro, o hacíamos eso o no había manera de... Sí, y muchos habéis seguido en el mundo, otros no. Claro, ¿qué significado tiene, ¿no? Este momento, ese reencuentro de ese momento, ¿no? Que... Mira, yo como intento no ser muy nostálgico, si me pongo nostálgico, entonces voy a salir perdiendo. Entonces, prefiero la proposición esta de poner en valor
ese momento como gente creadora, ¿no? O sea, creativa del cine. Poner en valor esa acción de ese momento, sobre todo trayéndolo al presente, ¿no? ¿Vale? Que nos sirva para nosotros mismos situarnos, pero también para la gente nueva que sepa que hay algo que sustenta, digamos, de una manera, podríamos llamarlo espiritual, pero bueno, una manera estética o moral, ¿no? Digamos, el momento presente viene de un esfuerzo que se hizo anteriormente y cuando no habían ayuda, digamos, con sus bases bien regladas. Eso quería preguntarte, ¿a qué retos os enfrentasteis, ¿no? En esa época para poder hacer cine? O sea, estaba complicado, ¿no? La cosa. Bueno, claro que era un reto, pero era más bien acto de locura. Eso era locura, porque lo que tu padre hizo conmigo, no solo acogiéndome, porque claro, yo trabajaba en Super 8, en pequeñas cámaras de 16 milímetros, y tu padre me dio, desde que me conoció, la primera vez que yo conocí a tu padre, que lo vi cara a cara, me dio una cámara de 35 milímetros, me la puso en la mano, con un par de ópticas, unas baterías y tal, y me dijo, venga, va a venir la antorcha, no sé antorcha olímpica. Tengo eso fichadísimo en el archivo. Digo, antorcha olímpica. Mañana o pasa mañana viene la antorcha olímpica. Búscate la vida. Vete ahí y grábalo y tal. Y entonces ese fue el primer contacto con tu padre. Aprendiendo sobre la marcha. Claro, ahí. yo sabía manejar cámaras y tal. Había hecho también algunas cosas en 35, pero a través del Cabildo, algún corto subvencionado, estos medios subvencionados, televisión española, Cabildo. Y entonces había manejado cámaras. Claro. ¿No? Pero claro, lo que tu padre hizo fue después no solo darme trabajo, acogerme, enseñarme y tal, alguien de cine, o sea, que no era ya alguien que viene de fuera, o con eso un día, ya era alguien que estaba todos los días ahí contigo, ¿no? De guiarte un poco y demás, ¿no? Y la pasión que tu padre sentía, claro, eso, ¿en dónde lo vas a vivir? Sí. O sea, alguien que ha estado con cámaras de 16 en África, cuando... creo que eran los conflictos, ¿no? Era la guerra de Biafra, que intentó llegar a la guerra de Biafra, no llegó, pero Imagínate. pasó por 1001 aventuras, o sea. Claro, y todas esas cosas. Y además tu padre también era especialista en animación, había trabajado en estudios y demás. Claro, cuando contactas con una persona así, pues se te contagia, ¿sabes? Te vas contagiando. Y la locura que se le ocurrió a tu padre de producir el corto de la oportunidad, pues... Claro, a mí me pareció una maravilla y se improvisó todo como muy rápido. Él quería, bueno, un guión, tienes un guión y sobre la marcha, pues... Venga, rapidito. Claro, igual no está muy cuidado. Uno mira el corto, digo, no es tan malo como yo pensaba. Eso suele pasar, que luego lo dices, no, que no me salió como esperaba y tal, y luego... Igual no volvería a repetir, digamos, esa formulación... No digo ya estética, pero sí temática, ¿no? Digamos, temática. Sí. Ya estoy en otras coyunturas y demás, ¿no? Pero bueno, que tiene un valor y lo que tu padre hizo, bueno, es asombroso porque cine independiente, rodado un cine. ¿Y que se van a proyectar, los cortos que se van a proyectar en el día 26, se han remasterizado o han tenido...? Nada, son todas copias cogidas por los pelos. Sí, no sé por qué pensaba que se iban a remasterizar o a digitalizar. No, ojalá en algún momento. Vamos a pedirlo. Las que tengan copias, porque por ejemplo yo pienso que la oportunidad hay copias. Hay copias. Y el negativo creo que tampoco se perdió. No, el negativo está en el Archivo Histórico Provincial de Tenerife. Claro, lo tengo yo ahí, tú no te preocupes, que esto va a tener su remasterización. Esa pues tiene la esperanza de que se haga un buen escaneado. Exacto, y que se vea, bueno, la gente se asombrará porque como tiene una fotografía curiosona, cuando eso se escanee pues nos vamos a asombrar un poco. Pero el resto, por ejemplo la de Gamá, las dos copias positivas que habían, se han perdido. Wow. Y el negativo, así que eso, lo único... que tenemos un Betacán, un telecine que creo que hizo el Cabildo en su momento y no sé cómo lo hizo. Tampoco sé si es un buen telecine, ¿sabes? Y la de Furnari, pues ya te comenté, ¿no? Cómo se sacó. Y la de Juan Carlos Falcón, no sé en qué situación, si él tiene controlado su material, ya le preguntaremos, sus copias, pero creo que alguna copia conservará. Pero la que se va a proyectar sale igualmente de un Betacán, ¿sabes? De cinta analógica antigua. Así que... Bueno. Esto será el primer paso para poder lograr. Sí, lo importante es eso, dar a conocer y poner en valor. Sí, me parece muy interesante, ¿no? Que público nuevo, gente joven, conozca, ¿no? Que fue esa generación que igual creó escuela, ¿no? Aquí, desde luego que sí.
Sí. Aunque la gente hoy en día, yo a veces me encuentro gente de la nueva generación y no tienen ni idea de quién soy. Tampoco tienen por qué tener, ¿eh? No, ya. Yo tengo más idea de quiénes son ellos, Sí. porque soy curioso y me pongo a ver las nuevas generaciones, veo sus Sí, cortos, pero, a escondidas incluso, me presento en algún sitio, lo veo y me voy. Quiero decir, yo sí sé quiénes son porque es una obligación también estar un poco al quite de lo que hacen las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Pero claro, nosotros ya nos hemos quedado Sí, pero fuera. pues no, casi pero de- hay que enseñarlo y bueno, creo que esto va a ser un momento bueno para poder enseñar a esas nuevas generaciones que hubo una gente que creó escuela en los 90 en Gran Canaria, que fueron unos locos que decidieron Sí, hacer cine. no, pero y en toda Canarias, porque luego Sí, también nos también. influíamos, a mí me influían más los de Tenerife que lógicamente que yo a ellos, ¿no? Porque, Pero claro, tú comentabas que en Tenerife también se hacían muchas cosas, ¿no? claro, y además trabajaban bien, ¿sabes? Trabajaban bien a nivel fotográfico, a nivel de guión, bueno, sabes que eso es Sí, muy subgénero y muy subjetivo, ¿no? Lo de las historias, temáticas, pero trabajaban bien. Y entonces, bueno, yo les tenía como ese cariño, ¿no? De decir, también aprendo de ellos, ¿no? Cada vez que veo Claro. sus trabajos, ¿no? Sí, y el próximo 26 me imagino que estaráis todos los directores de la... ¿Va a estar presente? Menos Mario Santana, que vive fuera y no creo que vaya a venir. Sí, no, pero además sí que estaréis, ¿no? Aquí, me Sí, imagino, en principio, presentando o hablando un poco, ¿no? Habrá debate sobre... Bueno, igual que será un momento de reunión, ¿no? sí. Será una sesión un poco larga porque, claro, son 5 trabajos. Sí, pero imagino que será también una reunión de gente Pero que... para mí lo más interesante es, claro, aparte de la gente que no conoce los cortos, ese contacto con lenguaje y unas imágenes del pasado, ¿no? Un pasado reciente, que tampoco 30 años parecen muchos, pero ya, Sí, ya se darán mola. cuenta la gente de la generación que 30 años se van volando Sí. y no dan para casi nada, ¿vale? Pero para mí lo más importante creo que puede resultar la charla o la comunicación que pueda haber. Sí, creo que eso va a ser sí enriquecedor, ¿no? Porque poder volver a encontraros, a hablar de vuestra experiencia, de lo vivido, de cómo lo veis ahora. Va a Y sobre ser- todo los asistentes, si va a haber gente joven que... Sí, se intentará. del Esperamos que con cine, este que vídeo... ojalá venga gente de Con este de la video escuela, podcast, claro, sí. de la escuela de cine y tal, Exacto. y que debatan y que pregunten, Sí, ¿sabes? que curiosen, que... Ojalá vengan. te digo. Intentaremos que a ver si llega con estas Antes cosas. íbamos a todo. Yo Sí. antes iba a todo. Es que es importante. O sea, es como- yo espero que vengan. Sí. Pues nada, les invitamos a todos, esperamos que vengan, que esto llegue, ¿no? Que se pueda difundir bien y que llegue a un público joven, que tenga la curiosidad y que aprenda de lo que se hizo en... Sí, pero fíjate, más que aprender, para que pongan en valor su propio presente, o sea, que lo valoren más de lo que seguramente lo valoran, porque las cosas las damos como por hechas, ¿no? Todo está, una especie de automatismo, ¿no? Entonces, claro, si saben del esfuerzo de gente anterior que hizo cosas, no había escuelas, no había ni FP con imagen y sonido, no había nada, te tenías que buscar la vida, tenías que ser autodidacta. Luego tener la suerte de conocer a tu padre que había recorrido el mundo con las cámaras, ¿no? Y había conocido muchos cineastas. Si no tenías esa fortuna y esa gana de aprender Sí, esa casi por ti inquietud, mismo, gastarte tu dinero para hacer Super 8, 16, luego con tu padre el 35, que eso era pues, un disparate. Y yo siempre se lo agradeceré a tu padre, porque claro, ¿quién producía un corto sin subvención en esa época en 35 milímetros? Con los gastos de laboratorio, los doblajes, la sonorización, nadie. Nadie, O casi nadie. casi nadie, sí. Bueno, Y sobre todo aprendimos una cosa, porque eso es una cosa que no se valoraba mucho y hoy en día no sé si la gente en la escuela incide sobre ello y lo valora adecuadamente, que era manejar los tiempos. O sea, cuando ya haces algo que no depende de ti, tú le debes un respeto a la persona que te ha dicho, vamos a producir esto. En este caso al productor, a tu padre, ¿no? Entonces, si él me da 8 bobinas o 10 bobinas, las que sean, me da un tiempo, esto lo tenemos que rodar X tiempo, luego hay que montarlo en otro X tiempo claro. y hay que hacer la postproducción en otro X tiempo, ¿no? Entonces, yo fui con una disciplina casi de samurái, es decir, zen, muy zen. No, todo se hace como Ramón, tal. Y entonces, en ese sentido, yo le agradezco porque me enseñó a manejar los tiempos. Luego, todos los trabajos que hicimos con él, yo siempre intentaba eso, adaptarme a los tiempos y no ser un caprichoso, no decir, ahora hago lo que me da la gana y esto, venga. No, o sea, hay que, ¿sabes? Sí. Aunque luego tu trabajo se quede cojo,
¿Sabes lo que te digo? Sí. Pero tienes que adaptarte a las Sí, circunstancias cumplir el tiempo para ti mismo, además para tu beneficio. y saber manejar realmente. todo eso, claro, porque si no, no hace... O sea, el cine, si no manejas el tiempo, no, si no lo controlas, digamos. Si no lo controlas, sí, exacto. Pues bueno, David, muchísimas gracias. Se me ha hecho corto, pero tengo que Bueno. cortarte ya. Y además añadir también que Juan Carlos Falcón, cuando hizo su corto, Mátame, terminaba ese año de estudiar en imagen y sonido, que Wow. fue, fíjate, antes dije que no había imagen y sonido, pero era la primera generación de Madre imagen y mía. sonido. ¿Vale? Y él lo hizo con una cámara que recibió la propia escuela de televisión española, que se Sí, desembarazó de todas las cámaras de cine que tenían de reportaje. Y lo hizo con su dinero. Sus ahorros, que eran ahorros para vacaciones o para Sí. estudiar fuera, los invirtió en hacer el cortometraje, así que dicho queda. Nada, valientes, valientes, la verdad, valientes cineastas. Pues nada, muchísimas gracias, David, por estar aquí. De nada. Y nos vemos. Gracias. Venga, gracias a ustedes. Chao. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Otra vez por aquí. Bien. Sí, Ricardo Reyes, el coordinador de la Mediateca de CCA, y lo tenemos en cada episodio para que nos recomiende una peli y un libro de la Mediateca. Así que nada, ¿qué nos traes hoy? Mira, pues hoy les traigo una película que a mí me cautivó, porque fue una película que se estrenó en el año 86, que se titula La Misión. Una película... Tenía un año yo, ¿vale? Sí, yo me cogí jovencito, pero bueno, una película que a mí me cautivó, como digo, una película dirigida por Roland Joffé, el director británico, y con un elenco de protagonistas, bueno, de todos conocidos, por Robert De Niro, Jeremy Irons, que son dos protagonistas principales de la película. Es una película que, bueno, entre la aventura y el drama histórico, ¿no? Porque trata sobre, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, trata sobre la misión de unos jesuitas en la selva amazónica, los indígenas guaraníes, y cómo se intenta pues cristianizar a este colectivo indígena. Y luego pues empieza una serie de conflictos entre el padre Gabriel, que era representado por Jeremy Irons, que era el misionero, y luego tendríamos a Robert De Niro, que hace el papel de Roberto Mendoza, ese portugués mercenario que por haber matado a su hermano pues se redime yéndose a esta misión con el jesuita, pero después pasan cosas y un final un poco trágico. No lo Pero cuentes, Ricardo, no nos cuentes el No te final. digo más. Solamente te digo que con esta película lloré. O sea, yo era jovencillo y yo me acuerdo que se me saltaban las lágrimas porque Sí. bueno, ganó un Oscar a la mejor fotografía y sobre todo por la banda sonora, la de Ennio Morricone, que bueno, es una banda sonora espectacular, vamos, los sentimientos se te ponen a flor de piel. A mí me cautivó mucho la película. Muy recomendable, si la pueden ver, pues aquí la tenemos en la Mediateca también, la película, La Misión. Y les digo, es una película que trata ese conflicto que no solamente lo vemos a lo largo de la historia, no solamente ha pasado en América Latina, ha pasado en Estados Unidos, en fin, con lo que pasa con las sociedades indígenas, ancestrales, que cómo se les trata, ¿no? Pues esta es la película que recomiendo, La Misión. Sí, yo la recuerdo haberla visto cuando Sí. te he visto ahora, he dicho, ay, Jeremy Irons haciendo de jesuita y tal, pero es verdad que fue igual hace muchos años, así que ahora Sí. sé que está en la Mediateca Hay que verla. y la puedo coger para volver a verla. Y además, aparte de decirte esto, hay un documental sobre Ennio Morricone, que lo tenemos también en la Mediateca, y habla sobre todas sus composiciones Guau, es para que banda sonora de películas, y es Eso espectacular. fleje de música Totalmente. y lo importante que es la música Pues es en un el documental cine. también que es recomendable de verlo, lo tenemos en la Mediateca disponible. Bien, segunda recomendación así en el mismo. Venga. Bien. Esta es No, pero me refiero que segunda recomendación, el documental de Ennio Morricone. Sí, digo, totalmente, bien. O sea, que no solo totalmente. nos recomiendas la misión, sino que Esto aprovechando sabes y que vemos la ese serendipia, documental. una cosa te lleva a otra y así vas Sí. viendo cosas. Y luego la publicación que en este caso he elegido para recomendar es un libro pequeñito, bastante cortito, de 190 páginas, que se llama Cine, Ficción y Educación, escrito por Esther Gisbert. Esther Gisbert es una pedagoga, psicóloga, y que está dando clases en secundaria. Entonces es un libro que ella, desde su perspectiva académica de la psicología y la pedagogía, y al estar inmersa en la enseñanza secundaria, pues ha escrito un libro enfocado al personal docente, a los profesores, para que la cultura audiovisual contemporánea, el reflejo del cine,
cómo implementarlo en las aulas. Es verdad que se va muy despacio con el tema de la cultura visual y cómo está llegando a la enseñanza. Es verdad que ya empieza a ver, tanto en bachiller como en algunos cursos de la ESO, 3, 4, la nueva ley de educación ya está implementando lo que es la cultura visual. Pero bueno, ella hace una aproximación y hace un poco un llamamiento a que desde el mundo educativo se haga una especial incidencia de la implementación del cine y la cultura visual en la Qué bonito, a nosotros, ¿no? Que nos llena eso, ¿no? Porque correcto, entonces a través de diferentes capítulos enfocados, por ejemplo, el cine y la literatura, el cine y la historia, el cine y el arte, el cine y la filosofía, y el cine como objeto de estudio y recurso didáctico, que me parece fundamental. Pues sí. Nosotros nos llegan, aprovechando que estamos aquí, y tenemos un plan que es Plan Aviva Canarias, que es para que los colegios vengan al centro con los chicos a ver películas. Pues de eso se trata, ¿no? Que haya una especie de trabajo previo en las aulas y que aquí se proyecte la película, haya un pequeño debate y poco a poco se vaya inculcando no solamente el ver la película, sino tratar de ir desmarañando lo que es la propia película en sí, lo que quiere decir, cómo se realiza la película, los enfoques que te presta. Es una idea súper bonita, es verdad que es complicada, contracorriente, justo cuando están viviendo, ¿no?, en una era de que se genera el contenido audiovisual como churros sin valor casi, muy rápido, ¿no? O sea, pues intentar enseñarles, ¿no?, que es el cine, el audiovisual y a concentrarse. Y esa es una línea que estamos tratando desde el centro, que es hacernos acopio de diferentes publicaciones. Esta es una de ellas, pero tenemos varias más en la mediateca que van enfocadas a ese apartado, esa cultura visual enfocada a la enseñanza, enfocada a los profesores, de cómo hacerse recursos para que los chicos puedan acercarse a ver cine y poder darse cuenta de esa realidad y de la cultura que todo lo impregna, la cultura visual, la imagen lo está impregnando todo y más que lo va a hacer en el futuro. Sí. Con lo cual es un libro que especialmente enfocado y me gustó traerlo para que el profesorado lo sepa y que aquí lo tenemos. Wow. Me gusta mucho este tema, la verdad me parece muy interesante para los niños. Evidentemente en una sociedad tan audiovisual como tenemos hoy en día. Audiovisual, o sea, ahora mismo estamos en un video podcast, ¿por qué? Porque a veces llega más el formato clip cortito del vídeo, ni siquiera todo el recorrido de este podcast, de episodio que grabamos entero, sino fragmentos. Pero la gente ya es como de consumo rápido, ¿no? De esto, las series, las películas. Como que estás como de, ay, esta semana que veo, madre mía. Entonces, yo veo, siempre pienso los guionistas, todo el mundo trabajando, haciendo contenido y nosotros como afortunadamente, ahora por tú decir eso, de la prisa que llevamos, afortunadamente vimos en las Islas Canarias, que a veces nos dicen los aplatanados. Sí. Pues en ese aspecto yo quiero seguir siendo aplatanado, porque la verdad que las prisas, es que es un reflejo de la sociedad que vivimos. Prisas para todo, para vestirte, para comer, para salir, para llegar a los sitios, para ver películas. Y como dices tú, ya la gente... Y que lo hacemos todo eso, como escucho un podcast o no sé qué, mientras cocino, no sé, o sea, vamos a ver, si no puedo concentrarme. Correcto. Entonces hay que aprender a concentrarse y a entender las cosas y verlas. Por ello. Vamos, sí. Pues nada, Ricardo, muchas gracias por tu recomendación. A ti. Gracias.